Bueno, estábamos de cumbre en toda América durante este fin de semana, viernes y sábado, en el encuentro de los presidentes de una cantidad importante de países de América que se supone debían firmar un compromiso de lucha contra la corrupción, pero en esa cumbre se habló de todo. Y por eso hemos invitado a una persona que conoce muy bien la región y conoce muy bien estos temas para que nos ayude a hablar, a analizar el impacto de este encuentro de los presidentes de América. Iván Gatón, doctor en Derecho Internacional, gracias por venir a acompañarnos esta mañana. Buenos días, Iván. Buenos días. Pero lo que sucede es que en América, desde la perspectiva geopolítica, los imperios son los que determinan cuáles son los rumbos que van a seguir los que le quedan en su zona de lo que Kissinger y los geopolitólogos llaman esferas de influencia. De hecho, la Organización de Estados Americanos es una idea de Estados Unidos. Coincidencialmente, cuando se crea esa organización, alguien que estuvo presente en la creación de la misma fue nuestro embajador en Bogotá, en ese momento, Joaquín Balaguer Ricardo, y es al mismo tiempo el primero que participa cuando se hace la primera cumbre de presidentes en Miami, Florida, para la creación del área de libre comercio de las Américas. Y evidentemente que la OEA depende en gran medida sus políticas de lo que Estados Unidos determine para la región. Cuando uno analiza cómo Estados Unidos, a partir de la doctrina Monroe, ve a América Latina, usted se da cuenta, por ejemplo, con un hombre como Zbigniew Brzezinski, que es un nombre que tiene muchísimas consonantes y difícil de pronunciar. La gente dice Brzezinski o Brzezinski. Brzezinski le pregunta a alguien que por qué usted aquí en esta conferencia en Columbia University, usted habló de geopolítica en el Asia, habló de geopolítica en el África, pero no habló de América Latina. Y Brzezinski dice, mire, es que América Latina, y por su acento, me doy cuenta que usted tiene que ser de allá. Nosotros lo vemos como un tema como si fuese Texas, como si fuese Iowa. Para nosotros los temas de América Latina un tema local, son temas de política interna. Entonces realmente en estas cumbres, y de ahí la ausencia del presidente Donald Trump, también le restó mayor lucidez, digámoslo así. Y esta cumbre realmente siempre va a depender en gran medida la OEA de lo que Estados Unidos tenga en su agenda. Y hay otros acontecimientos que han ocurrido en la región que de una manera u otra le restaron esa esplendidez. Y esta es la octava cumbre, pero no se pregunta, desde esos objetivos iniciales que tenía la cumbre, de lograr ese acercamiento entre los países en materia comercial y económica, hasta la fecha, ¿se puede hablar de que realmente estos encuentros de presidentes ha tenido algún impacto en la región? Y algunos ya hablan de que parece que se diluye la posibilidad de que pueda seguirlo teniendo ese impacto. Siempre que los presidentes se reúnen es positivo, porque hay una diplomacia del poder blando, del soft power, y que solamente se puede llevar a cabo de manera más eficaz cuando tete a tete los jefes de Estado, que hacen migas, porque algunos no hacen migas nunca, pueden de una forma u otra discutir los temas. En estas cumbres, y es algo que el que no maneja los temas diplomáticos desconoce, siempre se hacen reuniones aparte entre los presidentes, es decir, se hacen todos los arreglos con el protocolo, y puede haber reuniones, por ejemplo, del Mercosur, o puede haber una reunión del Pacto Andino, pero la realidad es que en el momento en que se encuentra América Latina, todo lo que sí era el proyecto del ALCA, que fue frustrado por Celso Amorín y Lula da Silva, junto a la diplomacia de Néstor Kirchner o del gobierno de Néstor Kirchner, ese proyecto sí diluyó en gran medida esa gran área de libre comercio de las Américas. Hay un libro de Celso Amorín donde incluso él relata cómo en Itamaraty, que es la diplomacia brasileña, se trabajó porque el temor grande de Brasil es que un área de libre comercio de las Américas iba a eliminar la seguridad alimentaria y los sectores agrícolas en un Brasil que no iba a poder competir con una ley que se llama Farm Bill, que Estados Unidos tiene desde el año 1930, donde da una gran protección a sus agricultores. Y es lo que vemos con el área de libre comercio de las Américas, con el Acuerdo de América del Norte, donde México en agricultura
por ejemplo, en el maíz, pierde la producción de maíz, a pesar de que sea autóctono de allí, porque los productores agrícolas mexicanos no podían competir con los de Estados Unidos. Entonces, ese es el asunto. Pero vayámonos a algunos temas que sí centraron las discusiones de esta cumbre, que, insisto, se supone que iba a tratar sobre todo el tema de la corrupción, y el caso de Brecht, digamos que ha impactado a varios países de América Latina, pero uno de los temas más mencionados en los discursos de los presidentes fue la situación de Venezuela. Y de Siria hablaremos en breve, pero el tema de Venezuela estuvo presente en la mayoría de los discursos de los presidentes participantes, y con la ausencia del presidente Nicolás Maduro. ¿Cuál es la situación, cuál es el impacto que está teniendo la crisis interna de Venezuela en América, y qué resultado puede salir de un encuentro como este del fin de semana? Bueno, independientemente de que en un mundo globalizado la interdependencia implica que por más pequeño que sea el país, bueno, y un país como Venezuela, que es tan importante en la región, va a ser del interés de los países miembros. Pero la realidad es que en Venezuela la situación sigue complejizándose, porque evidentemente las clases políticas en la región, y muy especialmente en Venezuela, parece que después de ellos el diluvio. No existe una desgracia peor para un pueblo que cuando su clase política entiende que si ellos no son los que tienen que gobernar, que después de ellos sea tierra arrasada. Y es lo que estamos viendo en Venezuela. Desgraciadamente, y siempre lo digo, ustedes se leen un trabajo del profesor Juan Bosch, de México a Campuchea, del año 1975, y ya Juan Bosch hablaba de la sedimentación y los grandes inconvenientes que en el futuro iba a tener Venezuela por toda la marginalidad y la exclusión que estaba creando. Entonces el tema venezolano evidentemente no va a quedar ahí, porque lo de Venezuela trasciende a un orden geopolítico mucho más grande. Estamos hablando de una Venezuela cuyo ejército y su armada están haciendo ejercicios con Rusia. Estamos hablando de una Venezuela donde Xi Jinping ya le ha facilitado 60.000 millones de dólares. Es decir, que no es simplemente Venezuela un tema que se queda en la región, sino que trasciende a los grandes que ahora mismo se están peleando el planeta en el multilateralismo que tienen las relaciones internacionales. Otro gran ausente de la cumbre fue Cuba. Raúl Castro no participó, y precisamente llama la atención porque después que se generó la expectativa de un acercamiento entre los Estados Unidos y Cuba con esas políticas de Barack Obama, pues con la llegada de Donald Trump hay como una especie de ruptura o de vuelta atrás. Desde tu perspectiva, ¿qué puede pasar con relación a este tema, en la relación Cuba-Estados Unidos, y cómo impacta esto en la región? Lo que sucede es que la llegada de Trump también ha llevado a uno de los niveles más bajos de popularidad de un presidente estadounidense en la región. De hecho, el efecto Trump va a permitir que muy posiblemente sea el candidato de izquierda de México que llegue al gobierno, como es el peje Luis Manuel López Obrador. Entonces, en el caso de Cuba, la situación se ha crispado, pero también tenemos que ver que en Cuba, por primera vez desde la revolución, desde 1959, vamos a tener los próximos días a alguien que no es de la dinastía de los Castro, porque en Cuba hay una transición ya de gente, digamos, de la nomenclatura de la revolución cubana, que van a tomar el relevo. Ahora, un tema que no tocamos con relación a la ausencia de Venezuela es el tema del impacto migratorio. Cada vez más ciudadanos de Venezuela se van a otros países. República Dominicana, yo lo decía en el comentario anterior, ha visto un incremento de los ciudadanos venezolanos en territorio dominicano en los últimos 2 o 3 años. Hoy se conocerá la encuesta de migración y tendremos un número más cercano, pero ya se habla de cerca de 20.000 a 25.000 personas. Otros países tienen una migración mucho mayor. Chile ha comenzado a tomar medidas y en toda Sudamérica. ¿Qué impacto tiene esa migración en esos países? Y si desde una cumbre como esta se puede hablar de soluciones o de alternativas que no violen los derechos humanos, pero que permitan a las naciones, digamos, que resolver, si esa es la palabra, un tema relacionado con una migración que no estaban esperando
en esos volúmenes. Y mucho más en un país que no tenía migración. Es decir, lo de Venezuela es un caso muy particular. Sí. Pero la realidad es que todo lo que sucede en la región tiene unos grandes actores. En primer lugar, Estados Unidos, después sigue Brasil, luego sigue México y así sigue Argentina. De las decisiones que toman casi siempre los países que tienen mayor influencia en la región, es que los demás se van alineando. Y evidentemente que con Venezuela la situación para los presidentes de la región se torna compleja, confusa, porque hay un problema en la región, y es como Borges en un momento refería de manera irónica. Él decía que él había conocido muchos paraguayos, uruguayos, y había conocido muchos chilenos, pero que nunca había conocido un latinoamericano. Entonces América Latina se conformó, y ustedes los van a ver en la Corte Internacional de Justicia, de forma tal que siempre han tenido disputas fronterizas y han tenido guerras, enfrentamientos entre ellos. Lo que es la Pachamama, que comienza a hablar el socialismo del siglo XXI últimamente, es una utopía que ojalá y pueda realizarse, pero si algo ha tenido la región con los problemas es la desintegración. Eso lo vemos nosotros cuando el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, de 1947, que prohibía la invasión de un país a otro, y también la OEA, y luego vemos que a República Dominicana en el 65 se hace una invasión con países de la región donde la mayoría, exceptuando Costa Rica, que hasta envió policía, eran dictaduras. Entonces, el tema de Venezuela y en América Latina no creo que una cumbre allí sea el que vaya a poder resolverlo. Pero ¿cuál es el estatus de Venezuela? El estatus de Venezuela es de cuidados intensivos. Es decir, Venezuela no es tan sencillo el problema como pueda verse de que una simple presión, porque lo que sucede es que ya el mundo no se puede analizar desde la perspectiva de la Guerra Fría. Ahora hay otros actores jugando. Si no hace tiempo que quizás el régimen de Venezuela no estuviera ahí. Claro. Con la situación que hay, Claro. 20 años atrás, no hubiese estado ahí. Claro. Pero es que el mundo cambió. Y ese es el problema para comprender esa complejidad de las relaciones internacionales de hoy en día. Rajoy estaba reunido con el presidente Macri. Hace mucho tiempo que ya desde Washington no tienen embajador, están puntualmente con Venezuela haciéndole presiones. Y fíjense, no ha podido, Claro. porque mientras le cortan a Venezuela los ingresos económicos, que por ahí es donde se comienza, ¿qué hace China? Bueno, Maduro llega a Pekín y Xi Jinping le da 20.000 millones de dólares, porque Venezuela es un país que tiene la mayor reserva comprobada de energía del planeta y tiene minerales de todos los tipos. Venezuela, de todos los elementos de la tabla periódica de Mendeleev, junto a la República Democrática del Congo, los tiene todos. Y la relación con Rusia. Y precisamente hablando de Rusia, vamos a otra área, a otra región del mundo, que es el conflicto en Siria, donde no solo tiene que ver Estados Unidos, y que le impidió la participación en esta cumbre el fin de semana a su presidente, sino que Rusia está muy involucrada Irán y otros países de la región. Lo último es este bombardeo el pasado sábado por parte de Estados Unidos, Francia e Inglaterra. ¿Cómo va a derivar este conflicto? Primero, ¿cómo se explica por qué esta situación que se está dando en Siria y cuál es la perspectiva de que pueda haber una salida política a esa guerra civil en este país? Pero la salida política cada vez más se ve como difícil, y mucho más cuando la política está como en manos de presidentes adolescentes que deciden por Twitter que hay que enviar misiles, como que eso es misiles bonitos, como que usted va a enviar regalos del día de San Valentín. Estamos hablando de una zona del planeta donde Rusia ya tiene bases militares, donde China tiene soldados en Siria, donde Irán, que es el gran jugador geoestratégico de la región, tiene soldados en Siria, que tener soldados de Irán en Siria es tener soldados de Irán en la frontera con Israel por los altos del Golán, que tener a los rusos junto a los turcos, porque después del intento del golpe de Estado a Erdogan cambió, siendo miembro de la OTAN, a alinearse más con Rusia.
Usted dice, pero ¿y con quién va a contar la OTAN en la región? Cuando se implica también el tema de los kurdos, que es el gran problema de Turquía, pero los kurdos quieren un país aparte, y los que han ayudado más a Estados Unidos en Irak y a eliminar al ISIS son los peshmergas kurdos, y son los que están en la frontera de Siria con Turquía. Y uno dice, pero bueno, el presidente Carter tiene razón, que puso en circulación un libro en esta semana, y él decía, bueno, a mis 90 y pico de años, luego de haber sido jefe de Estado, pero atención, Carter es doctor en física nuclear y egresado de la Academia Militar de Annápolis. Yo espero que el presidente Trump tome en consideración que cualquier ataque en Siria puede traer una guerra de proporciones inimaginables, y podría ser la última guerra, porque después que existen las armas atómicas no va a haber una tercera guerra mundial. De ahí la seriedad. No va a haber una cuarta, no va a haber una cuarta guerra mundial. Sí. De ahí que las implicaciones del tema en Siria, fíjense ustedes, se lanzaron misiles, pero no todos hicieron blanco. ¿Y cuál fue la artillería que pudo atacar los misiles que lanzaron los franceses, que lanzó Estados Unidos, Inglaterra, que también se unió? ¿Fueron misiles made in Siria? No, son misiles hechos en Rusia. Ajá. Y no es verdad que un hombre como Putin, que acaba de ganar hace 2 semanas las elecciones con más de un 70% del voto del electorado, que lo quieren poner en jaque, va a dejar que en Siria vaya Occidente a imponerse. ¿Pero qué fue eso? Porque lo que se informó ocurrió el fin de semana fue un ataque con misiles direccionados específicamente para atacar blancos donde se supone que trabajan con armas químicas. Digo se supone entre comillas porque una cosa es lo que se le dice a la gente públicamente, y otra lo que puede estar en la cabeza de los militares que están detrás de estas acciones. Pero estamos hablando de una acción conjunta, Francia, Estados Unidos, Inglaterra. Francia, Estados Unidos e Inglaterra deciden hacer este bombardeo y desaparecen. O sea, ¿cuál es la expectativa? ¿Se acabó ahí? ¿Es una alerta? ¿Cuál es el impacto que puede tener una acción como esta en medio de un conflicto que ya tiene varios años? Empezó en el 2011, lo que está ocurriendo en Siria al día de hoy. Sí, el impacto que tiene es quizás de fuegos artificiales, que es lo que muchos ven por problemas internos que puedan tener en esos países. Por ejemplo, muchos dicen, bueno, el caso de Donald Trump, este ataque desvía la publicación de un último libro del ex jefe de la CIA, que lo pone en una situación muy difícil. Y hay gente que incluso hacen el símil, la analogía de cuando Clinton tuvo el problema con Mónica Lewinsky, que fue y bombardeó una factoría en Sudán, cuando realmente allí en esa factoría no había nada de armas químicas. Cuando se habla de armas químicas en Siria, recordemos que desde que Larijani comenzó a hacer las negociaciones de Ginebra con los grupos opositores en Siria, Rusia obligó a Siria que entregara las armas químicas, y según la Agencia de Naciones Unidas que se encarga de esos temas, Siria se quedó sin armas químicas. Y mucha gente se pregunta, ¿y para qué el régimen de Bashar al-Assad va a lanzar gases químicos cuando ya ha ido sacando de su territorio a los rebeldes? Entonces, lo primero que debe hablarse es de una investigación, y a partir de una investigación comprobar si realmente fue el régimen que lo hizo, porque ya nosotros tenemos el antecedente de una guerra de Irak donde Colin Powell dijo que en Irak habían armas de destrucción masiva, y ya ese país quedó destruido, desguazado, y nos damos cuenta... Un informe de la OIE que decía que no existía, que no encontraron tales... El problema está que decía Churchill, y ese sí sabía de guerras, que estuvo en la guerra de los Boers, y fue el hombre que estuvo detrás de muchas cosas que sucedieron en el planeta, que la primera víctima en una guerra es la verdad. Sí, claro. Ahora, hay quien dice, Trump necesita una guerra. Se argumenta que en Estados Unidos ha sido común que presidentes con una baja popularidad, no nos vayamos lejos, Bush le sirvió bastante todo lo que ocurrió en territorio afgano y en Irak para reelegirse.
En el caso de Trump, no ha logrado dar un solo paso importante relacionado con lo que prometió. ¿Qué tan así es eso? O sea, un presidente puede decir, bueno, yo necesito una guerra, además tirar 2 bombas y matar civiles o atacar un espacio, y eso funciona tan así en un país como los Estados Unidos. Bueno, lo que pasa es que lo de Siria estaba en el blanco. Hay algo que Bush padre habló de que se necesitaba una especie de nuevo orden. Recuerden que en Estados Unidos todo el tema de la política exterior lo deciden académicos. Académicos que se sientan a pensar por dónde va a ir el mundo, cuáles son los recursos que se necesitan. Y recuerden que luego cuando llega Bush hijo, declara lo que él llamaba the axis of evil, el eje del mal. Y ahí incluyó a Irak, ahí incluyó a Corea del Norte, ahí incluyó a Siria. Y fíjense ustedes que en Estados Unidos el país no se inaugura cada 4 años. Es decir, hay una política que seguir, y miren lo que pasó en Irak. Y miren que Siria no es casualidad. Es decir, ¿Pero por qué Siria es importante? Porque Siria está ubicado en una posición estratégica que da acceso al Mediterráneo, cuando todos los países que están en la zona del Mar Caspio, que es un lago que tiene más de 500.000 de kilómetros cuadrados, con millones de toneladas de petróleo y de gas, quieran sacarlo, ¿por dónde lo van a tener que sacar? Los rusos, aparte de la base en Sebastopol, en Crimea, ¿cuál es su otra opción? Es por ahí, por Siria. Entonces, Siria también es un país alauita con una constitución laica, es decir, allí están judíos. Ahí es que nace el cristianismo también. Es un tema para la Iglesia Ortodoxa rusa. Recuerden que la Iglesia Ortodoxa rusa se considera la heredera de Bizancio, porque de hecho los bizantinos, Sofía Paleólogos, la sobrina del último emperador que sacaron los turcos de Turquía, que ahí fue donde se quedó el Imperio Romano de Oriente, ¿a dónde se fueron? Se fueron hacia Kiev. Entonces los rusos ortodoxos, ¿qué dicen? No, hay que proteger porque hay ortodoxos cristianos. Si llegan esos musulmanes sunitas wahabitas que financia Arabia Saudita, no queda un cristiano vivo en la región. Entonces, el caso de Siria es muy peculiar. El elemento religioso. El elemento religioso pesa. Además, cuando usted le dice a un cristiano que el cristianismo que nació en Antioquía, en Siria, eso va a quedar solamente en manos de musulmanes que no van a respetar la fe de los otros que están ahí en la zona. Prepárese, que por eso el propio Papa Francisco, mostró preocupación porque estaban yendo a monasterios cristianos a asesinar cristianos. Es decir, que el tema no es simplemente de ubicación geográfica, no es simplemente energético, sino uno de los temas que hay que explicarlo siempre, la visión ontológica, es decir, el ser humano y su religión. No importa que llegue un régimen como el soviético, detrás estaba la Iglesia Ortodoxa. Y fíjense ustedes cómo hoy Rusia está donde se encuentra y es por un pacto entre Putin y la Iglesia Ortodoxa. ¿Qué puede pasar en Siria? Porque ya con esta acción militar, que incluso se habla de que se le tuvo que informar a los rusos de que se iba a llevar a cabo, de manera que no se generara un conflicto mayor. Después de esta acción, ¿qué va a pasar? Donald Trump había dicho, tanto en campaña como hace algunos meses, que se iba a retirar de Siria, que Siria no era de su interés, pero con acciones como la del sábado pasado, se reafirma de que, bueno, primero los niveles de contradicción que hay con ese presidente y de que los Estados Unidos va a seguir teniendo presencia importante en Siria. Ahora, el equilibrio de fuerza entre las distintas potencias que están ahí va a hacer que se pueda encontrar una salida. No, la situación ahí sigue siendo mucho más difícil porque hay una guerra que no se menciona y que según Naciones Unidas es donde tenemos los niveles de muertes más altos, que es en Yemen. Pero como Yemen no sale casi, no hace noticias en CNN ni en los grandes medios de comunicación, la gente se olvida que ese país ha quedado destruido. Pero la presencia iraní, vuelvo a decir, la presencia rusa, que son los grandes jugadores en esa región, le pone a Estados Unidos, que con el presidente que tiene en la actualidad y que dice, no, yo no dije que iba a disparar misiles, pero después sí, se disparan los misiles. Es decir, el tema de tener como presidente de un imperio a alguien que dentro del propio establishment político lo tiene cercado, porque quien lo pone supuestamente, entre comillas, en el poder son los rusos y tienen a Zuckerberg
yendo al Congreso para que diga cómo fue que los rusos, aprovechando información de Facebook, pudieron incidir. Estamos hablando de un juego de la política mundial, que cuando esto se estudie de aquí a 100 años, que digan, ¿cómo va a ser que el presidente del gran imperio, quienes ayudaron a ponerlo ahí, fueron sus enemigos? Si hay un país ahora mismo que, a pesar de los pesares, está teniendo una incidencia capital en la política mundial, porque su líder trasciende las fronteras, y lo puedo decir porque sé de personas en República Dominicana, una amiga que tiene una foto de Putin con el torso desnudo en su habitación, es Vladimir Putin. Putin se ha convertido no solamente en un hombre que es admirado por mujeres, porque es un judoka, no, en los sectores cristianos, como él hizo un acuerdo con la Iglesia Ortodoxa, todo el tema LGBT, Putin es opuesto a eso, porque Putin es un hombre que se confiesa todos los domingos. Y no hablamos del papel de Francia, que también sorprendió la participación de Macron en este contexto. ¿Qué está buscando? ¿Protagonismo ahí o qué? Bueno, la antigua Francia, como le mostrara en su momento el presidente Harry Truman, los tiempos ya no son los mismos. Tienen que ir como alineándose, y se habla también de que en este caso, si hay un gran culpable de los problemas en Siria, son esos acuerdos Sykes-Picot que Lloyd George y Clemenceau, con un mapa en la mano, comenzaron a repartirse y fueron los que comenzaron una táctica habitual de los imperios: poner tribus enemigas en la zona, y a alguien lo ponen, al que es minoría, lo ponen de jefe en contra del que es mayoría. Y eso lo hicieron los franceses, que pusieron a los alawitas de Bachar al-Assad, o de Hafez al-Assad, el padre de Bachar al-Assad. Antes de despedirnos, Iván, ¿qué es esto que tengo en la mano? Bueno, este es mi último libro de temas internacionales, donde están recogidos trabajos, donde hay pronósticos desde hace más de 14 años, cuando Putin llegó al gobierno diciendo lo que creíamos que iba a hacer. Hay otros trabajos sobre China, hay otros sobre África. ¿Son análisis? Son análisis que estuvimos haciendo. ¿De qué época? De 14 años atrás y de 12 años atrás, mínimo 12 años. Hay otros trabajos también recientes de temas como la democracia. El prólogo es de Tony Raful, quien tuvo la gentileza de prologarlo. Lo vamos a estar poniendo en circulación bajo la cátedra Juan Bosch de la Universidad de Nebrija, en Madrid, España, el día 19 de diciembre, y ahora en Nueva York el día 26 de abril en la Casa Dominicana de la Cultura. Primero en Nueva York y luego en República Dominicana para diciembre. No, en República Dominicana en mayo. En mayo también. Sí, pronto. Entonces, gracias, Iván gracias, Gatón, Iván, por estos análisis importantes de geopolítica, tanto a nivel de la región como en otras zonas del mundo, que aunque estén muy distantes, tienen impacto en estas regiones, sobre todo por el rol que está teniendo y va a seguir teniendo los Estados Unidos en este tipo de conflictos.